el cuerpo académico de convivencia y diversidad en entornos escolares del ICEM. Estaremos a cargo de conducir la sesión y compartiremos con ustedes una plática que titulamos Percepción de la violencia simbólica desde los actores escolares. Voy a hacer un breve anuncio, ¿no? Breve comercial, para enfatizar que pues esta es la primera sesión del año de este seminario, es decir, es la primera reunión que tenemos en el 2024 de este seminario. Sin embargo, bueno, pues nos congratula mucho poder presumir que ya vamos por el tercer año consecutivo trabajando este seminario. Nos da mucho gusto que en esta ocasión pues ya nos están acompañando también los colegas que forman parte de la red universitaria multidisciplinaria de estudios sobre descendencias afro-latinoamericanas, que son unos queridos colegas y amigos de la Facultad de Antropología y de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ellos nos están acompañando ahorita en la transmisión por medio de Facebook Live. Y bueno, pues respectivamente los cuerpos académicos de nuestros compañeros y amigos son Manifestaciones y Diversidades de la Cultura y Historia, Educación, Inclusión y Fuentes. Pues es un placer poder iniciar con esta tercera temporada del seminario y bueno, que esto se vaya fortaleciendo cada vez más. Vamos a tener una participación múltiple, vamos a ser los 4 miembros de este cuerpo académico, los que estemos compartiendo con ustedes algunas reflexiones. Y bueno, pues iremos participando en el orden que ustedes pueden ver en la pantalla, ¿no? Voy a hacer una breve presentación de cada uno de nosotros para que pues, nos vayan conociendo y posteriormente comenzamos con la charla y pues yo los invitaré a que por medio de Facebook, los que nos estén viendo o pues de manera directa, quienes nos acompañan aquí de forma presencial, pues también nos pueden compartir alguna reflexión o alguna duda. Al final o incluso desde antes, desde el desarrollo de la charla, podemos ir comentando alguna cuestión que surja, ¿no? Entonces, bueno, comienzo con esta breve presentación. Yo soy Eduardo Pérez Archundia, soy licenciado en Psicología, maestro en Ciencias Sociales y doctor en Ciencias Sociales y Políticas. Soy miembro del SNI en el nivel 1, tengo el perfil deseable y soy el representante de este cuerpo académico. Tengo más de 23 años de experiencia docente en distintas universidades y pues también diversos artículos, capítulos de libro y libros sobre 2 líneas de investigación: salud mental de actores educativos y también violencia y diversidad en las escuelas. El doctor Julio Juan Villalobos Colunga es licenciado en Educación Primaria por la Escuela Normal 1, número 1 de Toluca, maestro en Investigación de la Educación por el ICEM, maestro en Enseñanza del Inglés por el Instituto Angloamericano de Idiomas, maestro en Administración Pública por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, doctor en Ciencias de la Educación por el ICEM. Es miembro del SNI en nivel candidato. Él está adscrito a la línea de investigación de práctica educativa desde 2008. Es responsable del programa de la unidad de lingüística aplicada de nuestro instituto. Y bueno, pues sus líneas de investigación actuales son la construcción social de la violencia simbólica en la vida cotidiana de la escuela secundaria, con acentuación en la documentación del sociolecto, y bueno, pues también trabaja cuestiones sobre la enseñanza del inglés.
Después nos acompañará también la doctora Ana Belén Diosdado Ramos, quien es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM, maestra en Investigación de la Educación por el ISEM, maestra en Letras Mexicanas por la UNAM, maestra en Educación para la Paz y Convivencia Escolar por la Universidad Autónoma Indígena de México y doctora en Ciencias de la Educación por el ISEM. Ella también es miembro del Sistema Nacional de Investigación en el nivel candidato. Tiene una trayectoria académica de 26 años con diferentes cargos en distintos niveles educativos. Actualmente se desempeña como docente investigadora en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México y su línea de investigación gira en torno a la reflexión ético-política de la convivencia escolar. Y quien cerrará esta sesión es el maestro José Luis Alberto Pretel Velázquez. Él es licenciado en educación, perdón, licenciado en psicología. Estoy cambiando datos a mi amigo. Perdón, es licenciado en psicología por el Instituto Superior Concordia, maestro en criminología por el mismo instituto. Actualmente se desempeña como responsable del área de maestría en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Y la investigación que actualmente ha concluido es la de construcción social de la violencia simbólica en la vida cotidiana de la escuela secundaria. Entonces, somos nosotros 4 quienes estaremos comentando con ustedes algunos elementos correspondientes a esta percepción de la violencia simbólica que pues retoma algunos de los hallazgos de la última investigación que realizamos como cuerpo académico en diversas escuelas del Estado de México. ¿Sí? Son niveles, escuelas, perdón, del nivel secundaria de diferentes municipios, Zumpango, de Apasco, de Pozotlán y de Potitlán Izcalli. Sí, ¿verdad? Sí, no me equivoqué, perdón. Bueno, son esos 4 municipios en los que estuvimos trabajando y pues voy a comenzar con mi presentación. A ver, avancen. Es, insisto, recuperando este reporte final de la última investigación, yo hablaré sobre la noción de violencia desde los actores escolares y la estructura que va a llevar esta charla tiene que ver con, primero, presentar cómo se concibe la violencia teórica y empíricamente. Después, cómo esto se cruza con una dimensión axiológica en donde se moraliza el comportamiento, ¿no? Para lo cual, pues vamos a recurrir al esquema de desarrollo de la conciencia moral que propone Kohlberg y así analizar precisamente cómo es que desde diferentes etapas de desarrollo del nivel de conciencia moral se puede concebir y se pueden operar ciertos comportamientos, ¿no? Para hacer una reflexión final precisamente sobre cómo se desarrollan patrones recursivos de comportamiento, diría Giddens en ese sentido, ¿no? De cómo se van estructurando ciertas formas de interacción o de acción social dentro de un espacio y se van consolidando y perpetuando, ¿no? En ese sentido haremos como un cierre, ¿no? Sobre estos 2 elementos. De entrada, ¿qué les puedo comentar sobre la forma en que se concibe la violencia? La definición más común sobre violencia es que es un comportamiento que tiene toda la intención de generar daño en el otro, ¿no? No es azaroso, no es por accidente, es con la intención de dañar a la otra persona. Y eso rompe precisamente con otra categoría que a veces se confunde y que es la agresión, ¿no? La agresión
a diferencia de la violencia, pues es una cuestión muy instintiva, es decir, reaccionas ante una amenaza de forma agresiva como una estrategia o un recurso de defensa, ¿no? Entonces, de repente puedes patear, morder, en fin, cuando te sientes amenazado, pero es una cuestión que ya va en tu paquete, ¿no? Desde que naces ya traes este asunto de la agresividad. Entonces, ¿el ser humano es agresivo por naturaleza? Sí. ¿El ser humano es violento por naturaleza? No. Podríamos ver que mucho de la violencia es algo que se aprende, ¿no? Y en ese sentido, pues la violencia hay que entenderlo como algo muy humano, ¿no? Acá podrán desmentirme pues, quienes nos escuchan, pero no he encontrado yo algún ejemplo de otra especie animal que violente a sus congéneres o a otra especie por el mero placer de causarle daño, ¿no? Eh, puedes encontrar el caso, por ejemplo, de un león que mata cachorros, pero los mata pues porque lo que hace es tratar de preservar su propio linaje, ¿no? Es decir, mato a los hijos del otro macho alfa al que ya vencí, ¿no? Porque pues no quiero que ellos hereden después mi reino, ¿no? Literal como en el Rey León, pues yo trato de anular la descendencia de otros. Y bueno, lo mato no por gandalla, sino porque es una cuestión instintiva, ¿no? Pero en el caso del ser humano, veremos algunos ejemplos a lo largo de la charla, ¿no? En donde podemos encontrar que el ser humano lastima a otro simplemente porque puede y porque le da gusto, ¿no? Entonces, si partimos de esta noción de violencia así de simple, ¿no? De que la violencia es algo que es un tipo de comportamiento que genera daño en el otro, pero que es intencional, ¿no? Y le puedes agregar algunas otras cuestiones, de repente alguna diferencia en cuanto al poder, a unos otros elementos contextuales tal vez, como en el caso de violencias particulares como la violencia sexual o el acoso escolar, ¿no? Pero, pero desde esta noción tan general de violencia quedan fuera algunos comportamientos, ¿no? Por ejemplo, el juego, cuando hay un juego rudo y que de repente le pegas a otro, y aunque le pegues al otro, pues hay risas, ¿no? No pasa nada. Así nos llevamos, ¿no? La disciplina, como por ejemplo cuando yo le grito a un niño o coarto su capacidad de elegir su autonomía, porque yo parto de la idea como profesor de que es por su bien, porque hay un orden que se debe respetar. Y entonces puede ser que hasta lo humille frente a todo el grupo, lo exhiba con la intención de disciplinar, ¿no? O puede ser que haga bromas y que dentro del chiste racista, homofóbico, clasista, diga, bueno, pero pues es broma, ¿no? No te sientas, no seas sensible, ¿no? Y ya ven este asunto de la generación de cristal, ¿no? Que se dice mucho de cómo ahora la piel es más sensible, ¿no? Pero en realidad, pues hay una violencia en muchas bromas, ¿no? O incluso hasta la prepotencia. Nos podemos encontrar con alguna persona que escupe un chicle sobre la mano de su asistente y entonces se piensa como que, bueno, pues, para eso está, ¿no? Es asistente, ¿no? O es mi gato, mi gata, y entonces pues hago lo que como jefe puedo hacer, o incluso lo que un buen jefe debe hacer, ¿no? Eso de respetar o tratar bonito a los colaboradores, pues para muchos no es algo pertinente o algo que demuestre su posición dentro de un sistema, ¿no? Si pensamos en ese sentido de comportamientos que quedan fuera de esta definición sencilla o reducida de la violencia, veremos que entonces hay eh, comportamientos que se moralizan y eso nos lleva a que se califica como algo bueno y malo y encontramos violencias buenas y malas, ¿no? Por ejemplo, algo que está muy en el debate actual, esto de la fiesta taurina, ¿sí? Que pues para muchos es algo, una tradición, es arte, es cultura, ¿no? Es una fiesta,
Y entonces se justifica el hecho de que se torture y se mate por mera diversión a un animal. Además de que se piense al animal como un ser que está al servicio del humano, ¿no? Este homocentrismo que persiste hasta la fecha, ¿no? Y podrán darse muchos argumentos, pero al final, cuando dicen, bueno, es que, pues, te quejas de la fiesta taurina, pero también comes carne. Pues sí, pero yo no voy a pagar un boleto al rastro como para ver cómo electrocutan al cerdito metiéndole un electrodo por el ano, o cómo le cortan la yugular a la vaca, ¿no? Y sí, me echo mis tacos de carnitas, pero no está presente ese asunto de la tortura o del sacrificio en un acto de alimentación, ¿no? Cuando se dice, bueno, es costumbre, bueno, si es costumbre, pues ¿por qué se convierte en espectáculo, no? Es decir, ¿por qué monetizo? ¿Por qué vuelvo un negocio pues la tortura, ¿no? Es decir, pues no pensaría en que para poder comerme un taco de carnitas voy a cobrarle a todos los vecinos lo del cover para que vean cómo lo agarro a patadas y luego lo destazo y lo echo al caso y ya les sirvo los tacos de carnitas, ¿no? Eh, Podrán poner muchos argumentos, pero al final es violencia y se romantiza y pues se considera que siendo una costumbre, pues es algo bueno, ¿no? Es una tradición ancestral. Y podríamos poner otros ejemplos de tradiciones que se han normalizado pese a lo violento que es como tradición, ¿no? Para entender esto, necesitamos hacer un recorrido por las fases de desarrollo de conciencia moral que plantea Colbert y pues sí reflexionando un poco sobre este asunto de por qué hay violencias que normalizamos y que incluso hasta consideramos que son algo bueno, ¿no? Podríamos pensar, bueno, en el primer nivel de desarrollo, que es el preconvencional, existe un estadio 1, que es el que se caracteriza por la obediencia y el miedo al castigo, ¿no? Entonces, desde fuera te dicen cómo funciona lo bueno y lo malo, qué es bueno y qué es malo. Y yo aprendo, por ejemplo, que no es bueno pegar, y cuando pego viene un regaño o viene un castigo, entonces aprendo que no pego, aprendo a no pegar, perdón, pero, pero ¿por qué? Simplemente por el castigo, ¿no? O incluso puede ser que aprenda a insultar a las personas y que me ponga a decir puto a todos, porque los demás se ríen, y entonces, pues qué chistoso soy, y la ofensa se convierte en algo bueno, ¿no? Si pasamos al estadio 2, que tiene que ver con favorecer los propios intereses, esto tiene que ver con un asunto muy egocéntrico, ¿no? Yo sigo las reglas o hago las cosas siempre y cuando esto me favorezca. Si no me favorece, no lo hago, ¿no? Pongo un ejemplo. Si me dicen, te tienes que formar para subirte a la resbaladilla. Si subirme a la resbaladilla es suficientemente atractivo para mí, voy a aceptar formarme. Si pues me parece atractivo, pero no tanto, entonces pues ahí nos vemos, ¿no? Me voy a hacer otra cosa. Aquí podríamos pensar, por ejemplo, en cómo de repente el no pegar lo haces no porque estés consciente de que es algo que perjudica al otro o que le genera dolor, sino simplemente no pego porque sé que eso me perjudica, me van a sacar del juego o me van a sacar del grupo, de la actividad, y entonces eso sí me perjudica. Y pues acato ciertas condiciones simplemente por ese temor a no verme favorecido, ¿no? Pero tenemos también en el nivel convencional, segundo nivel, en el estadio 3, que tiene que ver con las expectativas personales. Yo hago lo que es bueno para otros, ¿no? Lo que otros consideran bueno. Y aquí podemos encontrar que, por ejemplo, alguien puede ser que encuentre que
que el golpear a otra persona, ser el victimario, el bully, pues es algo que le genera aceptación por parte del grupo de pares, ¿no? Y entonces, violento, ¿por qué? Porque es algo que me va a permitir ser parte de un grupo o recibir la admiración de un grupo, ¿no? En el estadio 4, donde ya hablamos de normas sociales establecidas, de un contrato social, digamos, ¿no? En términos de que hay normas que se tienen que seguir, ¿no? Porque pues simplemente es algo que ya existe y se persigue un bien común, ¿no? Podríamos ver cómo cuando dependes de eso, ¿no? Que ya suele ser el nivel en el que nos ubicamos la mayoría, ¿no? En ese estadio 4. Podemos pensar que, bueno, pues eres violento en condiciones reguladas, por ejemplo, cuando tú sabes que la ley te permite adquirir un arma de fuego para protegerte y resguardar tu domicilio, ¿no? Si se mete un intruso y tienes esa arma de manera legal, ¿no? Pues tú puedes matar a alguien y vas a estar amparado por la ley. Entonces, no estás rompiendo con ninguna norma, con una ley. Y lo haces siguiendo precisamente esas condiciones, ¿no? Pero si partes de esta idea de que, bueno, pues hay normas sociales establecidas, todavía puedes jugar a que, pues eso lo hago o lo cumplo cuando me observan, pero cuando no me observan, no lo hago. No me importa mucho seguir esas normas, ¿no? Y aquí podríamos ver cómo de repente alguien puede usar un espacio del estacionamiento para discapacitados cuando nota que no va a ser reprendido, no va a ser sorprendido, ¿no? En un nivel postconvencional, que no necesariamente todos llegamos allá, vamos a encontrar un estadio 5 en el que hay derechos prioritarios y un contrato social, y entonces, bueno, pues ya empiezas a pensar incluso qué tan justo es, por ejemplo, estas leyes, qué tan justas son las leyes, ¿no? Qué tan pertinentes son. Pese a que sea algo prohibido o permitido, ya hay una conciencia más desarrollada en donde tú cuestionas, ¿está bien hacerlo? ¿Está bien esa prohibición? ¿O por qué se prohíbe esto? Es decir, ¿qué sentido tiene prohibir algo que no necesariamente genera daño a los demás, ¿no? Y entonces aquí, bueno, pues aunque tú puedas ser violento, aunque la ley te lo permita, pues ya decidirás tú si lo haces o no, independientemente de estar siendo vigilado, de que sea algo que entre o no en las normas sociales, ya cruza por tu propia decisión, ¿no? Y podemos llegar todavía a un sexto estadio en donde hablamos de principios universales, principios éticos universales, y el principio básico es, pues trato al otro como quiero que me traten a mí, ¿no? Entonces, más allá de la empatía o la solidaridad, por ejemplo, como habilidades socioemocionales o competencias socioemocionales, está el asunto precisamente de una sensibilidad mayor, el identificarte como un ser que tiene un mismo valor que los demás y que en ese sentido, pues no tendría por qué estar por encima de los demás, ¿no? O pensar, tal vez de una forma egoísta, en que algo que es divertido para mí, pero que es sufrido por el otro, lo puedo seguir haciendo porque a mí me causa placer, ¿no? Ahí es donde tendríamos que cuestionar precisamente cómo los patrones recursivos, esto que planteaba al inicio, ¿no? Los patrones recursivos se van consolidando y llegamos a una condición en las escuelas en donde decimos la violencia se ha normalizado, sí, pero lo interesante es cuestionar por qué, ¿no? Pensar un poco por qué llegamos hasta ese nivel de normalización, porque tiene que ver precisamente con cómo lo calificamos, ¿no? Entonces, no solamente es calificarlo como violencia, violencia o no,
sino también como algo bueno o malo. Idealmente, los patrones recursivos tendrían que tener un sello de formación ciudadana, ¿no? Y que entonces, pese a la parte normativa jurídica, pese a una doctrina social que marca valores dentro de un contexto, habría que aspirar como a un plano más crítico en cuanto a las implicaciones que tiene todo aquello que operamos dentro de la cotidianidad, usos y costumbres, por ejemplo, ¿no? Yo aquí lo dejo para cederle la palabra al doctor Julio y, bueno, pues quedo atento. Perdón, le toca a Ana. Vamos con la doctora Ana Belén. Y bueno, pues ahí seguimos atentos en el chat para las dudas o comentarios que tengan. Gracias. La presentación. Hola, buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen en esta mañana para platicar con nosotros acerca de estas reflexiones. Bueno, ahí está el correo del doctor Eduardo, por si alguien también gusta ponerse en contacto con él. Bueno, pues ahí lo dejamos un segundo para que puedan tomar nota de él, ¿no? Les decía que estamos compartiendo con ustedes los resultados de este proyecto de investigación, bueno, más bien de esta investigación que vamos concluyendo. Y a mí me toca compartir un poco lo que yo encontré a partir de esta línea de investigación que se interesó más por tratar de desmontar esta violencia simbólica, que como ya escuchamos ahorita con el doctor Eduardo, pues se va naturalizando, se va haciendo costumbre, más allá de esta valoración que podemos hacer como buena o mala, tenemos también esta condición de algo que se instala y que incluso llega a permanecer durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo me propuse hacer un acercamiento a estas maneras de construir violencia simbólica y también la manera en que se percibe a través de las narrativas de docentes mujeres en el contexto pues, en el que nos tocó hacer la investigación, que era justo el regreso a la presencialidad después de la contingencia sanitaria por COVID-19 que vivimos todos, ¿no? Y solamente quisiera como referir, ahí en la pantalla se quedan apuntados algunos de los teóricos, algunos de los colegas del campo de investigación de la educación que han señalado esta necesidad de crear líneas específicas para el análisis y la comprensión de la violencia simbólica. Entendida esta violencia simbólica como aquella que se naturaliza, se normaliza e invisibiliza como parte de la vida cotidiana de los entornos escolares, ¿no? Entonces era un poco como darle continuidad a esta beta de investigación que ya ha sido señalada tanto a nivel nacional como a nivel internacional para preguntarnos cómo se estaba configurando esta violencia simbólica en este contexto específico de regreso a la presencialidad y cómo lo estaban percibiendo de manera específica las compañeras docentes mujeres, que fue con las que tuve la oportunidad de dialogar durante el trabajo de campo de la investigación, ¿no? Y bueno, entonces, algunas de las líneas teóricas o los referentes teóricos que me permitieron constituir algunas líneas temáticas, pues fueron de la mano de algunos referentes como los que aparecen en la diapositiva. Específicamente, voy ahorita a platicar un poco de ellos, pero específicamente las líneas que construí tuvieron que ver con este análisis de las sociedades del rendimiento, ¿no? Justamente nos enfrentamos a esta pandemia, a estas condiciones de contingencia sanitaria, donde lo que estaba como prioritario era la vida, ¿no? Preservar la vida. Sin embargo,
estaba peleando todo el tiempo esta condición con la necesidad de mantener el ritmo de producción de la sociedad, ¿no? Y la escuela misma lo sufrió. No podíamos darnos el lujo de simplemente suspender clases, de cerrar las escuelas, sino que aún en la contingencia, aún en la incertidumbre extrema, aún ante la muerte de nuestros seres queridos, de los que nos rodeaban, de los vecinos, teníamos que seguir trabajando. Esta idea de cumplir, de dar evidencias, de garantizar el aprendizaje, pues estaba presente justamente como uno de estos rasgos de las sociedades del rendimiento, que es algo que es un fenómeno ya de tiempo atrás, pero que sin lugar a dudas se vio puntualizado y exacerbado durante esta época de pandemia, ¿no? Junto con esto, pues vino la revisión de la condición de salud de los propios maestros, donde empezaron a dar cuenta de estas cifras del burnout y de depresión que nos colocan ya como el sector, el segundo sector profesional con mayor índice de estos problemas. Los únicos que están por delante del sector magisterial con este tipo de problemáticas, pues es justamente el gremio de los médicos y las enfermeras. Pero después de los médicos y de las enfermeras, estamos nosotros, estamos los maestros con estas enfermedades que cada día se van multiplicando y se van agudizando. Entonces, ante esta condición, lo que yo hice fue construir una perspectiva de análisis a partir de, para la redundancia, la perspectiva de género y teorías feministas, que me parece que me han sido de mucha utilidad justo para desmontar estas violencias simbólicas que, como dijimos, tienen esta característica de ser invisibles o naturalizadas. Es decir, son cosas que vamos viviendo y pareciera que en ningún momento pensamos que eso pueda ser algo violento. Lo vamos asumiendo como algo natural, como algo normal, y que entonces no queda más que vivirlo y asumirlo, ¿no? Entonces, específicamente retomé esta categoría de frontera que señala Gloria Anzaldúa como un referente teórico importante para comprender justo esta condición híbrida que vivimos durante la pandemia en el ámbito escolar. Porque resulta que la escuela entró a las casas, abríamos una pantalla que permitía que se exhibiera, que quedara vulnerado, que quedara exhibido el ámbito privado de cada uno de nuestros estudiantes e incluido el de los docentes, ¿no? Entonces, esta condición de frontera que señala Gloria Anzaldúa me permitió precisamente reconocer qué es lo que estaba sucediendo o qué fue lo que sucedió cuando la escuela entró a los hogares. Se hizo visible una serie de violencias que nos acompañan todo el tiempo y que son parte de el entorno escolar y que es necesario que vayamos pensando y que vayamos discutiendo. Porque no podemos asumir que la única tarea de la escuela es contrarrestar estas violencias que se pueden observar de manera explícita a partir de un conflicto entre estudiantes o alguna agresión física, sino que también está esta necesidad de reflexionar de manera crítica sobre las interacciones que tenemos de manera cotidiana y que también son sumamente violentas. En el caso de los relatos que yo pude reconstruir con las voces de las maestras docentes, lo que emergió fue algo que Silvia Federici ya ha señalado, que es este asunto de la violencia doméstica, ¿no? La violencia doméstica que tiene que ver o que devela esta doble o triple jornada que está asignada a las docentes mujeres, ¿no? Es decir, tenemos no solamente esta tarea profesional de organizar una planeación, garantizar el aprendizaje de los estudiantes, sino que ahí se hace explícita
esta violencia simbólica que tanto Lamas como Federici han señalado como una de las violencias sistemáticas más violentas, valga la redundancia, más agresivas sobre la vida de las maestras, sobre la vida de las docentes que hoy están reportando problemas de salud que no son gratuitos. Estas condiciones de salud, sin duda, están relacionadas con estas condiciones de trabajo extremo que durante la época de pandemia se vieron sumamente potenciadas, ¿no? Entonces, quisiera aprovechar estos últimos minutos, ya no sé cuánto, ¿sí? Bueno, muy bien. Para compartir más allá de los referentes teóricos, los hallazgos, ¿no? ¿Qué es lo que nos dijeron las maestras cuando platicamos con ellas respecto a estas experiencias que fueron recuperando durante este periodo de el regreso a la presencialidad, ¿no? Bueno, primero refieren jornadas laborales que de pronto dejaron de tener fin o principio, ¿no? No había horario. Me decían, cuando estamos en la escuela, yo sé que entro a las 8, que tengo que llegar y que checo y que llega a la 1 de la tarde y me puedo ir a mi casa, ¿no? Durante la pandemia eso se acabó. El celular no dejaba de sonar, mensajes de las madres de familia, mensajes de las autoridades pidiéndome evidencias, podían llegar las 10, 11 de la noche y el celular seguía sonando. Es decir, la jornada laboral dejó de tener principio y dejó de tener fin. Por lo tanto, la vida privada y las tareas de cuidado que están asignadas históricamente, o sea, hago énfasis en que es una asignación histórica, se han asignado de manera histórica a las mujeres, se vieron mermadas, se vieron entrelazadas con esta jornada laboral extendida que parecía que nunca acababa. Y estamos hablando de una cuestión sumamente delicada, porque ahorita como lo van a escuchar ahí o lo pueden ir ya leyendo, estamos hablando de situaciones extremas donde la tarea de cuidado no se refiere únicamente a lo que pareciera que es como cotidiano, es preparar el desayuno, tener la casa limpia, brindar servicios sexuales, ¿no? O sea, todo el paquete que como mujeres se nos ha enseñado que es parte de la feminidad, ¿no? O sea, desde que nacemos hay una enseñanza histórica que nos va preparando para el día de la boda, ¿no? Para llegar y decir, me quiero casar y quiero ser ama de casa, quiero tener mi casa muy limpia, quiero cocinarle a mi esposo y que nunca más vuelva a decir que su mamá guisa mejor que yo, ¿no? Es una construcción histórica que repetimos de manera sistemática, por supuesto, las mismas mujeres, no porque estemos locas, sino porque pues lo hemos aprendido muy bien, ¿no? Es una estrategia de producción de capital, esto es importante, esto no tiene que ver con mujeres malvadas que quieren que sus hijas sigan reproduciendo estos esquemas que ellas vivieron, sino que está vinculado con un sistema de producción capitalista que busca que todo ese trabajo doméstico no reciba ningún salario, porque por supuesto que genera riqueza para estas grandes estructuras económicas, ¿no? Entonces, no me refiero solamente a eso, no fue lo único que quedó develado, sino que quedaban expuestas estas tareas de cuidado extremo de miembros de la familia que están enfermos, que estuvieron enfermos de COVID, pero no solo de COVID, sino de todo lo que se desencadenó a partir del COVID, ¿no? Es decir, miembros de nuestras familias que ya tenían una enfermedad que se vio agudizada o que de pronto nos llevó a situaciones extremas de cuidado, ¿no? Entonces, tenemos ahí historias tremendas de maestras que tienen que literalmente cargar cuerpos de sus esposos, cuerpos mucho más pesados que los de ellas, que tienen que bañarlos, que tienen aparte que estar haciendo la planeación, revisando tareas, y que a su vez se enfermaron por estar cuidando al que estaba enfermo, pero, oh sorpresa, no hay quien cuide
a ellas, ¿no? Es decir, la tarea del cuidado es algo que está asignado para las mujeres, pero no hay ninguna asignación de alguien más que pueda cuidarles a ellas, ¿no? Entonces, ahí están las voces, ¿no? Empezábamos a las 8. Ay, es que aquí no me deja leer este cuadrito ya. Entregaban a las 9, 10 de la noche y a esa hora había que revisarles. A veces uno decía, ay, ya no quiero, ya no. Pero bueno, el compromiso ante todo, ¿no? Que es como que también lo que nos han enseñado como maestras. Eh, este otro testimonio, esta otra narrativa, es de una maestra que cuida a su esposo que está inmóvil y la terapeuta le dice, el día que se quede inmóvil, como su marido, entonces va a escarmentar. Y pues sí, tuve que ir a unas sesiones de terapia porque me quedó inmóvil la mano, de que teníamos muchísimo trabajo, planeaciones, revisar, más el tiempo en término de semestre. Y hace poco una maestra, ya con los parches que ponen, dice, es que ya no podía mover la muñeca, ya nada más tenía tiesa la mano. Y este último que dice, ay Dios, no me quiero levantar, no me quiero levantar. Son las 7, sonaba el despertador, no me quiero levantar. Y ya, era levantarse y cansados de trabajar hasta noche, levantarse temprano, preparar clase, pero pues al final de cuentas es lo que nos gusta hacer, eso decidimos y pues creo que es lo más bonito que podemos hacer. Esta frase última me hace mucho eco con el análisis que plantea Silvia Federici respecto a esta idea de trabajo doméstico vinculado con la idea de amor romántico que se nos ha vendido y que no está muy alejada de lo que se nos ha vendido como docentes, ¿no? Que además, como magisterio, tenemos un gran número, un mayor número de maestras mujeres, ¿no? Que pareciera que se está repitiendo este esquema de violencia simbólica donde se nos habla de una vocación, de una entrega incuestionable a un trabajo al que nos debemos y al que amamos. Pero es un trabajo que sin duda nos está enfermando, nos está acabando y que es necesario develar estas condiciones de violencia que se viven de manera cotidiana, ¿no? En este caso, bueno, ahí señalo algunas otras cuestiones que no solamente impactan en la vida de los docentes, también está la vida de los estudiantes, la manera de relacionarnos, muchas otras cosas que fueron saliendo ahí, que ya ahorita ya no va a dar tiempo a compartirlo, pero es justo la intención, ¿no? De darles una probadita para que más adelante nos lean o sigan compartiendo con nosotros. Finalmente, yo dejo ahí algunos puntos que creo que tienen que seguirse discutiendo, sobre todo esta cuestión de la violencia simbólica que está detrás de estos esquemas de productividad extrema, ¿no? En los que nos hemos metido tanto maestros como estudiantes como padres de familia. Todo el mundo quiere todo el tiempo estar produciendo. Y yo no lo investigué, no llegué a ese punto, pero habría que preguntarnos si no estamos repitiendo estos esquemas con nuestros estudiantes. Y todo el tiempo estamos queriendo que los niños también estén como generando, produciendo. Estos esquemas de productividad extrema sin duda nos han llevado a estos índices de agotamiento, ¿no? El burnout, quedar con con esta enfermedad de estar abrazados, es decir, abrazados en el sentido de estar incendiados, de estar totalmente calcinados, ¿no? Por lo que es necesario cuestionar estas ideas del proyecto formativo que si seguimos en este esquema puede convertirse más que en un proyecto, en un proyectil, y más que formativo, en un proyectil mortal, porque las cifras de enfermedad mental y de otros índoles metabólicos crónicas en el ámbito magisterial, pues cada día están creciendo, ¿no?
Por supuesto que es necesario seguir pensando sobre esta segunda jornada laboral sin salario que tienen asignadas todas las maestras que están a cargo de estas tareas de cuidado. Y sin duda, pues preguntarnos acerca de cuál es la respuesta institucional de la escuela ante el dolor de las mujeres, de las maestras, de los estudiantes, porque esa es otra línea que encontré. Situaciones extremas y parecía que lo que seguía importando era dar la clase, era entregar el producto, era cumplir con la evidencia. Entonces, pues ahí quedan esas líneas finales para seguir explorando esta beta de investigación que me parece que tiene todavía muchas cosas que reflexionar y por supuesto que para encontrar elementos que nos permitan transformar esta situación, ¿no? Que sería lo ideal. También dejo ahí mi correo por cualquier interés para seguir la discusión, para continuar el diálogo, ¿no? Y hasta ahí lo dejo. Ahora me parece que le cedo, ahora sí, el turno al doctor Julio Juan Villalobos Colón. Gracias, bueno, por acá no alcanzo a ver la imagen, pero seguramente ahí está por acá, ¿cierto? Vamos a ver. Perfecto. Bueno, para mí es un gusto saludarles esta mañana de trabajo y déjenme un poco contextualizar. El doctor Pérez ha trabajado ya el asunto desde la perspectiva de algunos padres, madres de familia. La doctora Diosdado ha trabajado desde la perspectiva de los maestros y un servidor, toda vez que así se ha estructurado nuestro cuerpo académico, estará trabajando desde la perspectiva de los estudiantes, desde la perspectiva de los alumnos. Bueno, veamos, déjenme ver aquí. Acá está la flechita, listo. Vean que nuestro cuerpo académico tiene varias líneas de investigación. Tiene tres categorías teóricas nodales: la violencia simbólica, ¿no? El papel de los adultos en la construcción de esos simbolismos, por supuesto, desde una perspectiva cultural, y uno más, que es el que voy a trabajar esta mañana de trabajo, el sociolecto, el idiolecto, como generadores de violencia, articulándolos, por supuesto, con nuestros alumnos. Escuelas secundarias, lo comentó ya el doctor Pérez al inicio, técnicas generales y telesecundarias, desde una perspectiva cualitativa, con un fuerte apego a la noción de vida cotidiana desde Heller, y con esta categoría que he venido trabajando, así como algunos de mis estudiantes, que es la de sociolecto. Ahora la construimos, la aclaramos, pero permítanme comentar lo siguiente. La idea de sociolecto, lingüísticamente hablando, tiene que ver con esa variedad lingüística que se usa por un grupo determinado de personas, en este caso nuestros estudiantes de secundaria. Es también conocida como variación léxica sociocultural y que es típica de los estudiantes, ¿no? En este caso, digo, habrá sociolectos de los trabajadores, de los obreros, de los ejecutivos y tal, en ciertos contextos. Lo interesante de la categoría es que nos permite ubicarla de forma histórica, es decir, en un tiempo y en un lugar con unos sujetos. El estudiarle desde esta perspectiva de la violencia simbólica, de la inclusión, de la convivencia, es relevante toda vez que había elementos, había indicios que apuntaban a pensar que había una carga violenta fuerte entre pares en la escuela secundaria. ¿Y qué creen? Pues que no siempre es así. Los resultados de la investigación nos muestran algunas situaciones que ahora quiero compartir con ustedes en cuatro derroteros. El primero, una disminución fuerte del sentido léxico que tienen muchas de las palabras que usan nuestros estudiantes de secundaria. Una vez que esto está aclarado y que está explorado en algunos otros elementos académicos aquí en nuestro cuerpo, y que por cierto ya el doctor Pérez les invitará a una unidad curricular mayor y a una especialidad, un diplomado que toque esto en mayor detalle. El
El segundo de estos derroteros tiene que ver con el sociolecto, ya de los alumnos, utilizándolo en forma cotidiana. Un tercer derrotero tiene que ver con los apodos que se emplean y uno cuarto con los lugares en donde se utilizan fuera de la escuela, ¿no? Hoy, por los tiempos, me quedaré únicamente con el primero y con el segundo un poco. ¿Qué encontramos desde la perspectiva de los alumnos a partir del sociolecto? Es decir, del léxico característico que ellos utilizan en la convivencia en el día a día. Para poderlo presentar y luego de haber recabado el dato empírico, ya sabes, si es cualitativo, implica estar en los lugares, implica hacer observaciones, implica hacer entrevistas a profundidad y luego la talacha cualitativa de identificar unidades, de saturarlas, de un poco articularles en unidades coherentes, si bien no tipologías, sí que den cuenta de nuestro objeto de estudio y que puedan permitirnos comprender lo que ahí está ocurriendo. Así, decidí organizar luego de tener el trabajo empírico estructurado, este segundo punto, el de sociolecto de los alumnos de la escuela secundaria, en los tipos de palabras que utilizan nuestros alumnos, ¿no? Y lo organicé en tres tipos. Unas que son palabras suaves, otras que son un tanto intermedias, ¿no? Que podría ser, ¿cómo lo podemos llamar? Como palabras tersas. Y por supuesto un tercer grupo que son las palabras fuertes. Recuerden, en todos los casos son palabras que tienen una disminución semántica, es decir, que no necesariamente significan lo que el grueso de la población podría pensar que significan. Por ello, la categoría de sociolecto es relevante y pertinente. Bueno, primero, lo que nos salió de entrada es que esta producción de sociolecto, es decir, esta variedad lingüística producida por los estudiantes de secundaria, se da mucho más en los estudiantes de tercer grado, se da mucho más en los hombres y se da mucho más en aquellos que no tienen alguna tarea académica asignada específicamente. Palabras de los estudiantes de secundaria que no trabajan, ya sea porque están frustrados y no lo pueden hacer o porque están aburridos y lo ven demasiado fácil. ¿Notan? Aquí quiero vincular con algún otro eje, en alguna otra investigación. Es importante diversificar lo que hacemos para poder llegar a las necesidades de aprendizaje de todos nuestros estudiantes y reducir en mucho la frustración o el aburrimiento y permitir un trabajo académico y no permitir que generen situaciones de no trabajo y de desastre en palabras de nuestros alumnos, ¿no? Pero con esto de marco, ahora sí podemos irnos a las producciones concretas del sociolecto. Dijimos que la primera gran categoría son las palabras suaves. Aquí está, doctora. Bueno, ya no está. Ya le noten en el cuadro que ustedes pueden ver que algunas de estas producciones de sociolecto, algunas piezas de léxico están ahí. Salieron algunas otras, pero en este cuadro podemos ver tres. Vato o bata, no manches y morro o morra. Seguramente las han escuchado. Si ustedes, como yo, son profesores frente al grupo, esto parece cotidiano. Quizá no en la interacción académica día a día, pero en los pasillos, pero en el contexto. Recuerden que parte de la dicha cualitativa etnográfica es acercarse con los actores y sacarles la sopa de alguna manera, es decir, establecer nexos de confianza para que te puedan dar la información que tú requieres. Y esto es lo que nuestros estudiantes han dicho. El contexto en el que está encontrado, por ejemplo, es, ese vato me cae mal. ¿Cómo crees? No manches. La morra es mi amiga. ¿Notan? Ese léxico está disminuido. Y me parece, como lo verán ahí, que son palabras suaves. Es decir, no generan, no parecen generar una suerte de violencia en la interacción. De hecho, desde la perspectiva de los estudiantes, ninguna de las producciones de sociolecto que ustedes verán hoy parecen generar violencia, ¿eh? Ellos les han disminuido semánticamente de tal suerte que, por el contrario, parecen generar una suerte de cohesión, de pertenencia. Y si tú no entras a esta lógica con estos códigos sociolectuales, pareciera que no estás dentro, más bien estarías como excluido, que es algo periférico que ha salido de la investigación, ¿no? Este posible equivalente que yo desde adulto mayor con cierta experiencia miro es que ese vato o bata puede ser una persona, ese no manches pues puede ser un inventes y ese morro o esa morra pues es una persona, a lo mejor una persona joven. Esto, palabras suaves, pero se pone más rico. Ya le aprendí aquí a la doctora Diosdado, le escucho por acá, perdón, pero esto de la tecnología no es lo mío, casi siempre mis asistentes
son los que me ayudan y todo. Bueno, las palabras tersas. Calma, ¿verdad? Bueno, las palabras tersas, que son una suerte intermedio entre las palabras suaves y las palabras, dijimos, fuertes. Vean, esto parece subir de tono, parece, porque, insisto, desde la perspectiva de los estudiantes, no lo tienen, no genera conflicto, no genera violencia, sino pertenencia. Vean, menso, mensa, güey, que lo escribí de esa manera, pude haber ido por la manera más popular con W, mocosa, mocosa, cagado, cagada, chismoso, chismosa. Los contextos en los que ellos lo produjeron son, deja de estar de menso. Ese güey es bien pesado. Mira, mocoso, vete de aquí. Se ve bien cagado. No seas chismosa. ¿Vale? Y desde la equivalencia que yo miro, pues menso, mensa, como distraído en este contexto, ¿no tan? Deja de estar de menso. Ve la disminución semántica, no está ofendiendo, más bien está generando una suerte de cohesión. Si de repente me dijera la doctora Ana Belén, deja de estar de menso y apúrate, es decir, no está siendo violenta conmigo, está estableciendo una suerte de nexo para ser más empáticos, para establecer una suerte de unión. Esto es lo que parece que ocurre al utilizar estas palabras. Así, güey, persona, mocoso, mocosa, niño, típicamente joven, cagado, cagada, chistoso, en este contexto de uso. Por eso es importante que vean el contexto y no sea chismosa. Pareciera entonces que ciertas palabras y ciertas piezas del léxico, al disminuirse semánticamente, juegan un rol diferente al que tienen semánticamente asignado. Que si tú escuchas alguna de estas, pudieras sentirte ofendido o pudieras sentir al menos, si no ofendido, sí molesto. Bueno, ¿y qué pensar del tercer gran grupo de palabras que encontramos, que son sí palabras fuertes, pero que son de alto uso, insisto, tercero de secundaria, hombres y quizá aquellos que no tienen algo que hacer, pero no son exclusivas, ¿eh? Un hallazgo fuerte es que aunque no se utilicen en la escuela secundaria, todos los alumnos que nutrieron nuestro trabajo de campo las conocen y saben de su significado. Todos, no hubo que no, aunque no las usen. Eso es interesante, por eso es un sociolecto, porque es un juego, es una producción léxica que se comparte, ¿no? Que no cae en algo más personal, como lo puede ser el idiolecto, pero que sí hay características que permiten esta conexión. Fíjense qué interesante, en estas palabras fuertes que también son de alto uso, tenemos puto, puta, pendejo, hijo de la chingada, chinga tu madre y vales verga. Hasta me pongo rojo porque no las utilizo de repente o en qué contexto, ¿no? Pero vean el contexto. No seas puto, che puto. Vamos pendejo, ¿no? Está bien pendejo. Eres un hijo de la chingada. Oye, Juan, sí, chingas. Vales verga, carnal. Notan, hasta el tono, eso es algo importante, el tono y el ritmo cambian. A esto le llamamos suprasegmentos. Al final, un poco al cierre de mi participación, verán que los suprasegmentos tienen un juego muy importante, porque el tono, la duración y la prolongación deben ser específicas para que no signifiquen que estás atacando al otro, para que signifiquen cohesión. Dicen los niños, depende de cómo lo digas, depende de si lo subes, es decir, los suprasegmentos juegan un rol nodal en la manera en cómo tú le articulas. Posibles equivalentes sería la de puto, puto homosexual, ¿no? Pendejo como amigo, vamos, está bien tonto, está bien, eres desleal, cabrón. No encontré algún equivalente para la cuarta, y la quinta, pues como no sirves para nada. Pero pocas veces en un contexto cotidiano de inclusión con el otro, encontramos que alguien te diga, ay, no sirves para nada. O sea, no me imagino a los estudiantes de escuela secundaria pública, esto es muy importante, nuestro estudio fue realizado en escuelas secundarias públicas de nuestra entidad, del Estado de México, en los municipios que ya el doctor Pérez mencionó. Quizá en otras zonas, en el sur del estado, haya otra producción léxica, es decir, un sociolecto diferente en escuelas públicas. Quizá en el Valle de México, en la zona de, no sé, Atizapán o Interlomas, haya otro sociolecto diferente en escuelas secundarias privadas, ¿no? Lo interesante es que esto da cuenta de algo y nos permite comprender fenómenos que ocurren que creo podemos muchos de nosotros como maestros vernos reflejados con lo que aquí estamos encontrando. Bueno, a manera de cierre, la variedad lingüística usada por los alumnos de secundaria, es decir, su sociolecto, implica pues una suerte de cohesión que no tiene que ver con violentar, sino más bien de unir.
toda vez que la disminución semántica permite que los suprasegmentos, el tono, el acento y la duración, jueguen un rol determinante y pueda diferenciar cuando te estoy diciendo, no mames, güey, a cuando te estoy diciendo, ay, no mames, güey, ¿no? Notan el tono y el cambio, tono, la duración y el acento, en uno es como más cercano de cuates o de camaradería, mientras que en el otro sí va con el sentido de echar bronca. Esta variedad también sociolectal se conoce como lexical sociocultural, que se refiere a un grupo concreto. Fuera de ese grupo difícilmente se utiliza, aunque se pueda comprender. Dijimos ya antes que los suprasegmentos juegan un papel nodal entre lo peyorativo o no, y el dialecto es una zona de contacto muy personal, palabras que uno genera o propone, que no logré identificar de manera plena en el trabajo de campo, pero sí en el sociolecto. Es muy interesante entonces, porque un hallazgo de esta investigación es, pues, que la convivencia escolar en la escuela secundaria y, pues, por supuesto, la violencia está mediada por el sociolecto propio de los alumnos y de los suprasegmentos. Esto permite cohesión o, por lo contrario, permitiría una suerte de disgusto, de enfado y posiblemente inclusive hasta de peleas o de desencuentros permanentes, ¿no? Espero que sí se escuche porque hay una suerte de ruido fuera del instituto. ¿Qué ventana queda abierta? Como profesores, típicamente, y sobre todo en educación primaria y en preescolar, prohibimos el uso de este tipo de sociolecto, inclusive en secundaria. Yo no sé si la prohibición ayude a una mejor convivencia o no. No ocurre así en otras latitudes, como en España o como en Centroamérica, en donde piezas de léxico sociolectal se utilizan en muchos niveles y con muchas formas. Pero sí lo he notado, sobre todo desde mi propia mirada, como sujeto en construcción en la escuela pública mexicana, una suerte de prohibiciones, ¿no? No digas esto, no hagas esto. Y no por eso no dejaba de escucharlo. No sé si se escucha. Es que ahora decidieron en el liceo podar, como es la mejor hora, dijeron. Bueno, yo creo que ya he llegado a mis tiempos y lo dejamos abierto. Espero escucharles. ¿Les ha pasado? ¿Lo han mirado en sus escuelas también? El chat en nuestro Facebook Live está abierto y a su disposición. Cedo el uso de la palabra ahora a nuestro integrante más junior, bueno, sí, los datos, la doctora Ana Belén aquí, por si gustan enviarme un mensajito y compartir impresiones o profundizar la charla a sus órdenes. Pero estaba en que cedo la palabra a nuestro integrante más junior, ahora sí, a este chavo, como dicen los chicos, al maestro José Luis Pretel, para que continúe con uno de los ejes que quizá también articule a nuestro cuerpo académico. Bienvenido, maestro Pretel, está usted en su espacio. Gracias. Gracias, Julio. Pues bueno, yo creo que aquí ya mis compañeros estructuraron muy bien la parte de la violencia simbólica. Y ahora vamos a hablar un poquito más de datos. Como ustedes saben, México es el primer lugar en varias cuestiones, ¿no? Embarazo adolescente, redes criminales, obesidad infantil, enfermedades cardiovasculares y bueno, la violencia escolar no se queda atrás, también formamos parte de los primeros lugares, si no es que ya nuevamente el primero, y de eso vamos a hablar un poquito. De acuerdo con las cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, los más de 29.633.000 estudiantes que están dentro de la educación básica y media superior, se estima que entre el 60 y 70% de ellos han sufrido o han participado en algún tipo de violencia escolar. Digo, es un número bastante alto, más de 20 millones, quiere decir que han estado o sido partícipes de estas conductas. Durante el año 2022 en México se contabilizaron un aproximado de 841,000 defunciones, esas las registradas. Bueno, de estas defunciones, el 90% fue por enfermedades como las que ya mencionamos al inicio, problemas relacionados con la salud principalmente. El 10% es por causas externas o razones diversas, entre las cuales están accidentes, homicidios y también suicidios principalmente. ¿A qué creen ustedes que se deban estos suicidios?
Pues bien, se establece que el 37% de estos suicidios es por razones diversas, y en las cuales incluye el acoso físico, el psicológico y ahora también el cibernético, que lo vemos cada día con mayor frecuencia, y pues sí es una señal de alarma, ya que el Estado de México, dentro del país, es el segundo con mayor índice de violencia. Simplemente lo encabeza la Ciudad de México y después de nosotros está Guanajuato. Entonces, pues bueno, el Estado de México tiene una gran participación en temas de violencia escolar y los tipos de violencia que ya mencionaron aquí los compañeros, como es violencia de género, física, psicológica, bullying, el ciberbullying, acoso sexual, violencia doméstica, orientación sexual, entre otros. También, bueno, atendiendo a estas cifras, ¿por qué nosotros vemos que hay violencia, ¿no? Pero nunca o pocas veces nos involucramos y decimos, bueno, pues es que yo también soy violento. Es más fácil verlo en el otro que en uno mismo, decir, bueno, pues es que mis compañeros son violentos, mi compañero Julio es bien violento por cómo habla, ¿no? Temas parecidos. Pero en uno es muy difícil notarlo. Pero ¿qué pasa dentro de nuestra estructura cerebral? Así con mucha imaginación, este es un cerebro humano. Según Paul MacLean, en 1960 nos habla del cerebro triuno. Este cerebro triuno nos señala MacLean que se compone del cerebro primario, el cerebro reptil, que es este de aquí, el cerebro límbico y el neocórtex o la nueva corteza, que ya es gracias a la evolución de miles de años, ¿no? De acuerdo a este cerebro triuno, pues podemos observar que, bueno, se compone por cientos de millones de neuronas y aún más de sinapsis. Este cerebro pesa aproximadamente entre 1,3 kg, 1,5 kg, y pues se encarga de los procesos químicos y eléctricos. En el cerebro reptil, que es nuestro cerebro primitivo, es el que se encarga de nuestra supervivencia, el que pues nos mantiene vivos, ¿no? Ahorita estamos aquí en esta charla y no estamos pensando, híjoles, es que no he bombeado mi corazón o no he medido ahí mi temperatura, simplemente son instintivos. Se encarga de la supervivencia, de huir, pelear, comer, el sexo, la temperatura corporal. Es decir, cuando nosotros estamos en una situación de riesgo, no lo vamos a analizar de momento, ¿no? En ese momento entra nuestro cerebro reptil. Cuando estamos en esta situación de riesgo, podemos actuar de 3 formas distintas. La primera es nos paralizamos, la segunda corremos y la tercera es pues, nos enfrentamos. Muchas veces ocupamos esa, ¿no? Cuando estamos en el tráfico, nuestro cerebro reptil entra cuando se nos mete alguien. Cuando estamos en el súper y nos vamos a estacionar y nos ganan el lugar, pues ya también entra ahí nuestro cerebro reptil. Dice, bueno, es que me causa ciertas emociones, el que sean así de gandallas, como lo mencionaba, ¿no? El no respetar los lugares de discapacitados, el hecho de estar en la calle y ver que alguien está agrediendo a otra persona, pues sí nos causa cierta emoción. Pero ¿qué parte del cerebro es la que controla esas emociones? Pues es el cerebro límbico, nuestro segundo cerebro, el cerebro mamífero. Este cerebro lo tiene todos los mamíferos y nosotros nos incluimos como mamíferos. En este podemos encontrar las emociones, pero a veces solemos confundir las emociones con los sentimientos. ¿Cuánto dura una emoción aproximadamente? Pues según expertos, las emociones no duran más de 90 segundos. Incluso hay unos que comentan que una emoción dura 6 segundos. Entonces, ¿por qué tenemos todo el día el coraje, ¿no? De que pues ya tuvimos un problema en la mañana, discutimos y seguimos con el coraje. Pues bien, eso es un sentimiento. Y teniendo en cuenta que los sentimientos se generan después de la emoción y es la percepción de esas emociones. Después pasamos con nuestro tercer cerebro, que es el cerebro racional, el cerebro que es, nada más tenemos los seres humanos, que su función es el pensamiento abstracto, creativo, el análisis crítico, la conciencia,
Nos sirve para anticipar, planificar operaciones matemáticas, lógica. Aquí lo vemos de lado, pero este cerebro, viéndolo de frente, se divide en dos hemisferios. El cerebro racional, pues es aquí donde se encuentran las neuronas, donde, como les comentaba, tiene más de 100 millones de neuronas y se encarga de los procesos químicos. Entonces, cuando nosotros tenemos una situación de peligro, lo primero que hacemos pues es, o nos paralizamos, la sangre del cuerpo se va directamente a los pies para poder correr, y en ese momento entra el cerebro límbico, y decimos, a ver, ¿de qué forma lo podemos solucionar o de qué forma actuamos? Y ya cuando lo asimilamos de manera racional, ya está entrando ahí la parte del neocórtex. Muchas veces cuando estamos en una situación de peligro, no sé, nos ataca un perro, ¿qué hacemos? Pues nos quedamos paralizados. Es instintivo, no nada nos dice, a ver, me voy a quedar paralizado para que no me muerda. Después de eso, ¿qué pasa? Pues ya nos ven quien nos tenga que ver y dice, híjoles, estás pálido, ¿qué te pasó? Justamente por eso, porque toda la sangre se fue directamente a los pies. Entonces, ¿qué sucede después? Decimos, bueno, me voy a comer un pan, me voy a comer un bolillo para el susto, ¿no? Ahora con los temblores también, ¿qué sucede? ¿Por qué el bolillo? Porque normalmente, de manera instintiva, sabemos que cuando estamos en una situación de riesgo, no vamos a estar comiendo, ¿no? O sea, me va a morder el perro, se me antojó una quesadilla, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya estamos comiendo, estamos indicándole a nuestro cerebro que ya pasó el peligro, y ya es cuando nos estabilizamos de manera emocional. Como podemos ver aquí, ya es un cerebro real, está la corteza cerebral, el neocórtex. Aquí donde está el tema del control de la conducta. Si lo vemos así de lado, tenemos nuestros lóbulos frontales, que es esta parte de aquí, occipital, es la parte de acá, temporal y parietal. Entonces, también es importante que para atender estos temas de violencia sepamos que tenemos un lóbulo prefrontal. Este lóbulo prefrontal es el último en madurar. Se estima que este lóbulo termina de madurar entre los 25, 30 años de edad. Algunos expertos aseguran que es a partir de los 21 años. Entonces, ¿de qué se encarga este lóbulo prefrontal? No sé si han escuchado esa frase que el niño y el borracho siempre dicen la verdad. Pues justamente es eso, ¿no? Se encarga de inhibir nuestra conducta, el comportamiento. Entonces, un niño pues no tiene desarrollado el lóbulo prefrontal, pues es muy fácil hablar sin pensar. Entonces, ¿qué pasa con un borracho? Pues que normalmente actúa de la misma forma, ¿no? Ahora, nosotros podemos identificar la violencia en 4 categorías. Cualquier tipo de violencia lo podemos identificar en 4 categorías. Primero, que es la violencia autoinfligida. Este tipo de violencia autoinfligida normalmente es donde somatizamos, o las personas que lo están viviendo somatizan este tipo de violencia, que es el conjunto de manifestaciones o pensamientos que expresan odio o devaluación hacia uno mismo. Entonces, cuando yo tengo un tema emocional, lo necesito hacer físico, necesito ponerle nombre a ese dolor. Entonces, ya cortándome, ya sé dónde está ese dolor y ya lo puedo identificar. Después, la violencia autoinfligida, observada. Y esto es algo que nosotros, si estamos dentro del campo educativo, podemos notar en los estudiantes. Muchos se generan este tipo de violencia. Y bueno, si no como docentes, también los mismos amigos, compañeros de estos chicos lo pueden identificar, que es cuando se cortan, cuando incluso hasta vomitan, ¿no? Se ve muchos casos de chicos o chicas que por esa misma violencia se sienten con un cuerpo desproporcionado, y entonces es cuando caen en estas conductas de violencia autoinfligida, y es muy fácil que los amigos la puedan identificar. Después tenemos la violencia externa, que es la que más nosotros podemos identificar dentro de nuestros contextos educativos. Y normalmente este tipo de violencia externa se debe a un mecanismo de defensa que se llama desplazamiento. Cuando a mí en mi casa me generan violencia, cuando mi papá me pega, cuando me dice que soy un bueno para nada, cuando me agreden, pues yo no le puedo contestar así a mi papá porque me va peor.
pero sí puedo ir a la escuela y con mis compañeros hago ese desplazamiento. Entonces, los demás compañeros, al verme que soy agresivo, pues van a decir, bueno, yo mejor me uno a él en lugar de que después sea yo la víctima. Y normalmente es así como se crean estos grupos de violencia. La violencia externa observada, es decir, y aquí podemos ver en estas imágenes, un chico está agrediendo al otro, pero los demás están riendo y lo están aprobando. Y esto es desde pequeños. Cuando un niño comete alguna o tiene alguna conducta, o dice una grosería por primera vez, ¿qué hacemos como padres o como adultos? Pues nos reímos, ¿no? Ay, mira cómo lo dijo, güey, qué a ver, repítelo. Y el niño, al ver que se ríen, pues quiere decir que están aprobando esa conducta. Aquí es lo mismo. De manera inconsciente, si él lo está haciendo, se siente parte de un grupo, porque los demás lo están aprobando. En esta imagen también lo podemos notar. El chico está agrediendo a su compañero y los demás están siendo partícipes al ser observados. Y normalmente, pues no lo denunciamos, porque es más fácil seguir, porque además nos causa cierta gracia. Algo que comentó el doctor Eduardo al inicio de la charla es que muchas veces seguimos esas conductas por obediencia, pero ¿qué tan cierto es esto? Les voy a hablar un poco acerca del experimento de Stanley Milgram, que en este experimento quiso él detectar si en realidad las conductas que tenemos como seres humanos son instintivas o son por obediencia. En este experimento, Stanley Milgram invita a 2 colaboradores para participar en este experimento y un investigador, en este caso, donde dice E es el investigador, la T es el evaluador y la L es la persona que va a hacer el examen o el cuestionario. Pues bien, en este cuestionario, cada que el colaborador que está aquí como partícipe en este experimento, si se equivoca en las respuestas, el maestro le va a dar una descarga de 15 voltios la primera vez. La primera ocasión se supone que se hace un sorteo para decidir quién es el maestro y quién es el estudiante. Entonces, en esta parte, aparentemente el cuestionario es para medir la memoria y la atención, aunque en realidad es más para medir la obediencia. Al inicio, el maestro recibe la primera descarga de 15 voltios y se da cuenta de que sí es real. Posteriormente, ya el voltaje es ficticio, porque cada vez que se equivoca el estudiante al contestar, el maestro le hace una descarga. La primera de 15 voltios, la segunda de 30, la tercera de 45 y así sucesivamente. En este estudio se pensaba que pues la mayoría de los colaboradores como maestros se iba a detener al ver que el estudiante se iba a quejar cada que contestaba mal y recibía una descarga. Pues aquí la sorpresa fue que el total de los colaboradores como maestros seguía las indicaciones incluso hasta llegar a las descargas de 450 voltios. Es decir, cuando uno, no sé si se han dado un toque con la corriente alterna, con los contactos, pues es un toque muy fuerte. Y ahí hablamos de que son 110, 120 voltios. Entonces, a los 350 voltios, muchos se detenían a pensar que qué estaban haciendo, porque también escuchaban quejarse al estudiante, pero aún así seguían la indicación del investigador, que les decía, es necesario que no te detengas, continúa con este experimento, ya que es importante llegar hasta el final. Entonces, el sujeto que aplicaba la descarga eléctrica, al seguir esa indicación, automáticamente continuaba. Incluso llega el momento en el que el estudiante ya no respondía, ya había un silencio. Entonces el investigador le decía al individuo que descargaba el voltaje que continuara, que si ya no respondía era una respuesta errónea. Entonces, 2/3 partes de los evaluados llegaron a los 450 voltios. Entonces, aquí nos preguntamos nosotros, ¿en realidad
obedecemos, estamos diseñados para evaluar, para obedecer. Todo este test fue planeado después de los nazis, ¿no? Cuando se decía, bueno, es que en realidad están siguiendo indicaciones nada más, son personas psicópatas o son personas normales como nosotros que simplemente estamos siguiendo órdenes. En Finlandia, en el 2006 aproximadamente, se creó un programa que se llama el método Kiva. Ese método se enfoca en erradicar la violencia escolar, pero no como normalmente lo hacemos, ¿no? Diciéndole a la víctima, pues defiéndete, normalmente es lo que sucede. Y más como padres lo hacemos, oye, si te pegan, pega, ¿no? No te dejes, porque sentimos esa frustración de por qué le están pegando a mi hijo, por qué le están pegando a mi hija. Pero en realidad los que podemos aportar a este programa o a este método, y digo, lo podemos aplicar aquí en México también, es apoyar, concientizar a todo el grupo para que cuando vean una conducta violenta, pues todos actúen contra esa conducta, sensibilizar, ponernos en el lugar de la víctima, porque al final la víctima, si está sola, no se va a poder defender, actúa de manera instintiva y se queda paralizada. Entonces, si como grupo lo atendemos, sensibilizamos, creamos estrategias para que al final todo el grupo, y eso no nada más es en la escuela, en la calle, si vemos a una persona que está siendo agredida, si todos nos unimos, pero en realidad todos nos unimos para atacar esa conducta violenta, digo, siempre y cuando no nos comprometa nuestra integridad, seguramente disminuirán estos temas de violencia en el transporte público, en las escuelas, en los lugares de trabajo. Y bueno, ya para cierre, pues les dejo esta frase de Martin Luther King, que dice, al final lo que recordamos no son las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos, que va enfocada a la diapositiva anterior. Si nosotros estamos presenciando un acto de violencia y lejos de detenerla nos quedamos a observar, pues eso yo creo que es lo que más afecta. Pues gracias, cedo el uso de la voz aquí al responsable del cuerpo académico, al doctor Eduardo Pérez Archundia, quien hará el cierre de este seminario. Hola, muchas gracias por seguir con nosotros. Voy a agradecer primero que nada los saludos que nos mandan en el chat. Gracias a todos y todas las que están escribiéndonos. Y retomaré algunos de los comentarios y preguntas que plantean. Mónica Córdoba nos dice interesante revisión de Kohlberg. Gracias. ¿Podría hablarse entonces también de patrones recursivos de comportamiento pacífico? Sí, desde luego. También podríamos hablar de que desde esta lógica se pueden ir consolidando patrones pacíficos, ¿no? Formas de actuar, formas de ser que se caracterizan por la búsqueda pacífica de la resolución del conflicto, al menos la negociación, los acuerdos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues al menos en nuestra sociedad no es lo más común. Me atrevería a decirlo así, no nos distinguimos por ser una sociedad pacífica. Mariana Orzán dice, muy interesante esa parte de la violencia que muchas veces los estudiantes viven y que no comentan. Esmeralda OB dice, excelente la forma de abordar la violencia simbólica. Hablar de violencia siempre va enlazada en múltiples aspectos de la vida de las personas. Muchas veces la violencia de género es en extremo naturalizada. Considero la violencia se minimiza en tanto se den cambios estructurales de una transformación profunda donde se desafíe y cuestione las normas patriarcales que perpetúan la violencia. Erika Hernández nos escribe, buenas tardes a todos. En efecto, considero como durante la pandemia, de manera personal, mi trabajo como docente fue más agotador.
en tanto que tenía que trabajar con la computadora casi 10 o 12 horas al día entre mis clases, la preparación de las mismas, calificar y más aún el hecho de ser madre y asumir el papel de realizar las labores del hogar. Que si bien mi esposo me ayuda en ello, no podía estar presente ya que no tiene hora de salida y a veces hace viajes largos. Nuestro papel o rol históricamente como mujeres permea siempre en nuestra vida cotidiana. Litzita Fresita dice, muy interesante la visión de quienes padecieron violencia simbólica a partir de la pandemia y el home working. En el referente empírico de mi investigación, que es de acoso laboral, que también es un tipo de violencia sistémica, dentro de mis hallazgos he encontrado que quienes sufrían acoso laboral en sus centros de trabajo vieron como un respiro ante la violencia cotidiana en sus centros de trabajo, el no acudir y estudiar en la pandemia. Esto abre una ventana para contrastar las diferentes particularidades que como docentes experimentamos al ser violentados en los diferentes aspectos de la vida. Mi admiración e inspiración, como siempre, doctora Belén. Sí, efectivamente, esta parte tiene mucho que ver con lo que también comentó el doctor Julio, ¿no? Como una grosería para algunos puede parecer algo gracioso o que incluso acerca al otro y en otros casos, bueno, pues puede ser una cuestión bastante ofensiva, ¿no? Clau Maor dice importante mirar desde la perspectiva de los diferentes actores. Y Esmeralda nos comenta a su consideración, se naturaliza la violencia mediante el lenguaje cotidiano y esa perpetúa los estereotipos y relaciones sociales en una cultura violenta. Eso me lleva a una segunda pregunta. ¿Es posible erradicar completamente la violencia de la sociedad o es un fenómeno inherente a la condición humana que siempre estará presente en cierta medida? ¿Alguien desea contestar? Sí, adelante. Sí, yo creo que el lenguaje es una construcción humana. Entonces, por supuesto, lo vimos claramente con el análisis que hizo el doctor Julio. Es un instrumento con el cual construimos realidad. Entonces, no tiene para nada una cuestión inocua, al contrario, cualquier elemento que está constituido en el lenguaje tiene un referente en la manera en la que conceptualizamos y cómo nos relacionamos con la realidad y con los otros. Entonces, por supuesto, Esmeralda, creo que el lenguaje es un vehículo que tiene que ser analizado para dar cuenta de estas violencias que se van naturalizando. Entonces, sobre todo como maestra de español, ¿no? Me siento obligada pues a hacer énfasis en que el lenguaje da cuenta de esa realidad y no tenemos que buscar estas posturas o tener cuidado con estas posturas puristas, ¿no? De la Real Academia dice que se tiene que respetar la lengua. No, la lengua es un fenómeno vivo, está en constante transformación y que hoy podemos nombrar cosas precisamente por esta evolución o por estos cambios, ¿no? No necesariamente evolución, sino por estos cambios que nos permiten nombrar lo que antes no se decía, ¿no? Al principio también el doctor Eduardo señalaba esta cuestión de las generaciones de cristal, ¿no? Y esta condición del lenguaje nos permite justo dar cuenta de que no es que ahora los chicos sean más frágiles, sino que hoy tenemos más elementos para nombrar eso que nos hace daño. Y así como los chicos, a las nuevas generaciones se les están proporcionando nuevos elementos lingüísticos para nombrar lo que les duele, creo que tenemos que seguir promoviendo esta idea de reconocer nuestra vulnerabilidad. Judith Butler habla de esto,
la vulnerabilidad como una categoría social, ética y política que nos puede convidar o que nos puede llevar justo a la transformación de situaciones violentas, como el ejemplo que nos ponía al final el maestro Pretel. Entonces, por supuesto, creo que no es necesario que exista la violencia, sino que como humanos hemos sido capaces de construir esas relaciones violentas, como humanos podemos construir relaciones no violentas. Esa sería mi participación. Y muchas gracias. Yo contestaría la segunda. Es imposible, al menos desde mi perspectiva, erradicar completamente la violencia. Se vuelve un tanto utópico pensarlo así porque hemos visto cómo en estos procesos lingüísticos, en los procesos sociales, culturales, incluso hasta en estos procesos neurológicos, hay un montón de componentes que nos llevan a reproducir la violencia. Tendría que ser prácticamente como un reseteo de todo lo que existe ahorita, como para empezar de cero, ¿no? Y a aspirar a que en ese empezar de cero no la volvamos a regar, ¿no? Porque modificar la cultura al grado de erradicar totalmente la violencia, pues parece más una utopía, ¿no? O de repente desconocimiento por parte de aquellos que plantean violencia cero, ¿no? Vamos, es muy complicado, ¿no? Aquí alguien de los presentes tiene alguna duda, comentario, ¿no? ¿Alguien quiere agregar algo más? Colegas, ¿no? ¿No? Bueno, a manera de cierre, les comento, bueno, pues vamos a seguir con las sesiones de este seminario permanente durante este año. Ya les estaremos avisando por este medio y bueno, pues también por los contactos personales que tenemos en las siguientes sesiones. Más adelante también estarán participando nuestros amigos de la Facultad de Antropología y nuestras amigas de la Facultad de Humanidades, coordinando algunas sesiones. Y bueno, pues esperamos que nos sigan acompañando. Decía hace rato, Julio, sobre este asunto de un diplomado, si efectivamente se está trabajando el diseño de un diplomado que más adelante se puede ofertar y pues también los estaremos invitando a participar en ello. Entonces, bueno, pues aquí ya se han presentado nuestros correos electrónicos para poder estar en comunicación en caso de que alguien así lo desee. Yo les agradezco a nombre de nuestro cuerpo académico y a nombre de toda la red que nos hayan acompañado en esta sesión y pues les mandamos un abrazo muy afectuoso a la distancia. Que tengan muy bonita tarde.